Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera y en este video les voy a informar lo que está sucediendo hoy mismo en Venezuela. Sé que los semáforos están completamente apagados. Miren, esta es otra fila en otra gasolinera diferente. Esa es la puerta, fíjense que ahí dice hospital, no los estoy engañando. Todo está oscuro. Ahora mismo hay una tragedia en el país. Y es que para el momento de hacer este video, 8 de marzo, como lo pueden ver aquí en mi teléfono, hoy es 8 de marzo, ya tenemos 24 horas sin servicio eléctrico. Ayer 7 de marzo, a las 5 de la tarde, hubo un apagón a nivel nacional en todo el país. Y hoy, 8 de marzo, seguimos igual. No tenemos ningún tipo de información de cuándo se va a solucionar este problema. Estamos completamente a oscuras. Ahora mismo no tenemos manera de saber las informaciones. No hay televisión, no hay radio. La única fuente de información que tenemos es a través de nuestros teléfonos móviles, porque algunas compañías de telefonía aún prestan sus servicios para los teléfonos que todavía cuentan con plan de datos, ¿ok? Y es a través de ese medio que voy a utilizar para subir este video que estoy grabando, porque el internet está completamente nulo. Así que vamos a hacer un recorrido por las calles, por los diferentes lugares, hospitales, a ver cómo es la situación de los comercios, cómo se está viviendo este momento en Venezuela, y ustedes van a ser testigos de ello. Así que comencemos. Les puedo ir diciendo que ni la capital se salvó de este apagón, porque normalmente en la ciudad de Caracas no ocurren este tipo de cosas, porque el gobierno trata en lo posible de que allí no ocurra nada, de mantener una fachada de que todo está bien, de que no ocurre nada. Pero tan crítica es la situación en este momento que hasta Caracas se vio afectada. Miren amigos, este tráfico que está aquí es por una bomba de gasolina, una estación de servicio que está allí. La gente está asustada, me imagino, queriendo tener combustible en sus vehículos por si esto se extiende. Esto está totalmente congestionado porque allá, en esa parte de allí, hay una fábrica de hielo. Me supongo que todo el mundo está viniendo a comprar hielo para mantener refrigerado las cosas que necesitan de frío. Los voy a pasar por allí cerquita para que vean la cantidad de gente que hay fuera de la fábrica y todos los carros que están parados afuera tratando de conseguir hielo para que no se le dañen los alimentos y poder mantener refrigerado las cosas. No sé si logran ver que ahí dice fábrica de hielo, Ice Master. Y en mi vida había yo visto tanta congestión aquí por una simple fábrica de hielo. O sea, es que esto es una locura. Miren, miren, no sé si escuchan las cornetas, la gente tocando corneta como loco. O sea, los carros están todos parados allí. O sea, es una completa locura. Tienen cerrados los portones. Miren los carros como están parados allí. Inclusive esto es una rotonda, una redoma. Y fíjense los carros estacionados aquí en este lado. Carros más allá. Miren, 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 miren la gente allá parada, los camiones, todo. Fíjense que los semáforos están completamente apagados. Simplemente es ver para poder pasar. Aquí todo el mundo está pasando como puede, porque no hay luz. Fíjense cómo está totalmente apagado el semáforo. Esto aquí es otra estación de servicio. Fíjense la fila que hay. La gente está haciendo fila acá para echar también combustible. Todos esos carros que se ven allí están formados. Y la cola continúa para esa calle allá adentro. Aquí está otra intersección. Ok. Y aquí, como pueden ver, todo el mundo está pasando al mismo tiempo. Ok, los carros están un poco congestionados allí porque hay que pasar como se pueda. Fíjense que todo el mundo está pasando como puede, porque los semáforos simplemente están sin luz. Todos estos negocios están cerrados, no están trabajando, no hay manera de trabajar. Todo esto está cerrado. Supongo que algunos que no necesitarán de electricidad para hacer las ventas sí podrán estar abiertos, pero fíjense que a lo largo de toda esta avenida todos los negocios están cerrados. Igual pasa de este lado, está todo cerrado y ya son casi las 3 de la tarde. Y normalmente el que cierra, porque no todo el mundo cierra a la hora del mediodía, el que cierra ya comienza su jornada a partir de las 2 de la tarde. Este punto lo aclaro porque muchas veces me dicen, sí, pero es que grabaste en una hora donde podían haber estado los negocios cerrados. Pero es que no, son ya casi las 3 de la tarde, deberían ya de estar todos abiertos. Y fíjense que todo está paralizado. Obviamente con todo este problema, las jornadas laborales fueron suspendidas, las clases también fueron suspendidas hoy. Ahora me voy a dirigir hacia la parte norte para verificar cómo está el hospital público, a ver en qué estado se encuentra. Fíjense, esto es una frutería, está cerrada.
Aquí al frente tenemos una cauchera, está cerrada. Una de las cosas que más preocupa de toda esta situación es qué pasa con la comida que necesita refrigeración, que necesita estar congelada. Todo se va a dañar. Ya tenemos 24 horas sin el servicio eléctrico. Por mucho que muchos establecimientos tengan plantas eléctricas, eso tampoco dura mucho. Me enteré que en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, que es la parte más caliente del país, los comerciantes están optando por regalar la comida antes que comience el proceso de descomposición. Voy a hacer un pequeño recorrido por aquí por la avenida Bolívar, que es la avenida más importante de aquí, ¿ok? Y vean como todo está cerrado. Vean como todo está cerrado. Fíjense los negocios. Simplemente la calle está completamente vacía. Y esta es la principal avenida del estado Aragua. Fíjense esta plaza tan grande y no tiene a nadie. Si ya antes me parecía que las calles estaban solitarias, ahora esto parece un pueblo desértico. De verdad, esto no puede continuar así. De verdad, esta gente tiene que terminar de salir de una vez por todas. No puede ser que el país esté totalmente paralizado por ineptitud de esa gente. Estoy entrando al hospital público de aquí de la ciudad de Maracay. Voy a tratar de ser discreto grabando porque me puedo meter en un problema. Ahorita bajé la cámara porque había unos policías allí. Esta es la situación que se vive aquí. Esta es la entrada de emergencia del hospital. Está completamente vacío. Esto estaría full de ambulancias, estaría full de gente, pero de verdad que se ve muy poca gente. Amigos, es que es muy difícil grabar, pero adentro del hospital se ve que está todo oscuro, no hay luz. La puerta para entrar hacia la parte de emergencia del hospital está completamente a oscuras, no están dejando pasar a nadie. Voy a intentar grabar, voy a volver a dar la vuelta aquí. Esa es la puerta de la entrada de emergencias. Y como pueden ver, está la gente afuera. Todo está completamente a oscuras. Fíjense adentro, está completamente a oscuras. Esa es la puerta, fíjense que ahí dice hospital, no los estoy engañando. Todo está oscuro. Pasa que mi reflejo no deja ver, pero ahí está, todo está oscuro. O sea, es que estamos hablando de la vida de personas que están en riesgo en el hospital porque no hay luz. Amigos, no voy a intentar entrar al hospital porque es un problema. Inclusive entrar los familiares de los pacientes es un problema. Imagínense yo entrar con una cámara a grabar. Además que sería un riesgo para mí. No me quiero meter en problemas por hacer esto. Simplemente estoy informando de la situación en la medida de lo posible. Esto es otra bomba, otra estación de servicio para echar combustible. Y fíjense la fila de gente que hay acá. Esta es ya la tercera o cuarta que vemos. Mírense, fíjense la fila de carros que hay. Y esto se debe a que no sabemos cuándo se va a solucionar este problema, porque si esto se extiende, imagínense, se va a acabar el combustible, no va a haber comida, o sea, se paraliza, o sea, el país está paralizado en este preciso momento. Para los incrédulos, que todavía los hay, y para los pocos chavistas que puedan ver este video y después comiencen a decir que de dónde sacas entonces la energía para grabar el video, para subirlo. Miren, existen 1000 maneras de hacerlo, existen cargadores de luz solar, existen power banks donde almacenas energía, sobre todo en estos países que llevan años con problemas con la electricidad y uno ya está preparado. De esta cámara con que les grabo tenía varias baterías, ok, cargadas por si pasaba un problema de estos. Así que no es un engaño. Nadie me mandó ni me está pagando por hacer este video, mucho menos Estados Unidos, porque esa es la excusa que usan. Así que no, solamente estoy informando lo que ustedes están viendo. No lo estoy inventando, no son actores, no es un set de grabación, no vino James Cameron a grabar conmigo aquí a decirme cómo hacerlo. No, les estoy mostrando la simple y cruda realidad. Imaginen si esto está ocurriendo en las primeras 24 horas que llevamos sin energía eléctrica. Imagínense si esto se extiende más días. ¿Cuál será la situación del país si ya muchas personas están haciendo fila para echar combustible porque tienen miedo? Los hospitales están colapsando porque no hay luz, ¿ok? Están cerrando, no están atendiendo a las personas. Los aeropuertos también están siendo afectados porque, por ejemplo, en el de Maiquetía, muchas personas se quedaron varadas porque la planta solo daba para 45 minutos de autonomía en cuanto a la luz y se suspendieron todos los vuelos, mandaron a las personas para hoteles. Un desastre total. Yo trataré en la medida de lo posible de seguir informándoles, de mantenerlos actualizados con la información para que no te pierdas ningún detalle. Solo tienes que suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando suba el video. También los voy a estar informando desde mi Instagram, es Gabriel Herrera,
baja. Bueno amigos, esta es la situación que se está viviendo actualmente en el país. Esperemos que este problema se pueda solucionar lo más pronto posible. Es necesario salir de este gobierno lo antes posible. Amigos, los seguiré informando. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.